Hola, estamos en otra entrevista aquí en el Mostrador TV. Hoy día me encuentro con el senador socialista y vicepresidente del Senado, Rabindranath Quintero. Vamos a conversar con él porque esta semana la mesa del Senado, al igual que la mesa de la Cámara, se renuevan. Empieza otro periodo legislativo y Rabindranath Quintero deja de ser vicepresidente de la Cámara, al igual que la senadora Adriana Muñoz entrega la presidencia a Yasna Proboste, y tengo entendido que el senador Quintero se la va a entregar a el senador Jorge Pizarro, ¿no es cierto, senador? Bienvenido. ¿Qué tal? Sí, efectivamente. Entregamos pasado mañana la mesa del Senado a Yasna Proboste y a Jorge Pizarro. Yo me alegro que sean ellos los que reciben la mesa, porque creo que va a haber continuidad en el sentido de que se hagan respetar las prerrogativas del Poder Legislativo, en este caso del Senado. Creo que el presidente de la República en ese sentido parece que se olvidó que él fue senador y no tiene mucho agrado con el Congreso. El presidente de la República creo que se ha perdido la oportunidad de haber mejorado las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Cuando nosotros asumimos con Adriana Muñoz, fuimos al saludo protocolario y le dijimos al presidente, nosotros queremos lo mejor para el país. Nosotros queremos colaborar, queremos dialogar, queremos llegar a acuerdos para que el país haga lo mejor, o usted haga lo mejor en beneficio de todos los chilenos. Pero el presidente parece que le entró por uno oído y le salió por el otro, porque fue al revés. Nos dio con el mocho del hacha durante todo el año. Siempre habló de obstruccionismo de la mesa del Senado. Precisamente, Siempre, senador, de eso quería que entráramos en detalle. Y lo sí. primero que le quería preguntar es eh, precisamente qué encuentra que fue lo más difícil de la gestión en la testera del Senado. ¿Fue precisamente esta actitud y esta relación con el gobierno? Mire, lo que pasa es que había dos discursos del Ejecutivo. Un discurso en el Congreso, en la íntima, digamos, en lo privado, donde nos agradecían todos, ministros, que sea, todo el mundo nos agradecía por la apertura, por lo dialogante, por el compromiso de tratar de sacar las cosas. Porque yo le voy a decir una, creo que en la historia del Congreso Nacional, miren lo que voy a decir, en la historia del año 90 adelante, por supuesto, Sí, claro. nunca, nunca se había trabajado tanto en el Senado. Nunca. Hubo semanas que tuvimos reuniones de sala de lunes a sábado. Nunca se ha trabajado tanto. Nunca se aprobaron tantos proyectos. El solo Ejecutivo reconoce que con la pandemia fueron 200. Entonces, negar la labor del Congreso me parece mezquino. Y lo otro complicado fue, digamos, lo complicado fue la pandemia. Porque, bueno, hoy día estamos habituados a trabajar telemáticamente, pero al comienzo, bueno, costó, además no estaba estipulado en la legislación, hubo que hacer, digamos, introducir esta reforma, pero ha servido, digamos, para trabajar mucho más. Creo que es la incomprensión del Ejecutivo, especialmente el presidente de la República, porque los ministros en privado reconocieron, pero después nos llamaba la atención, a mí en lo personal, porque a mí yo no tengo pelos en la lengua, digo las cosas con altura de mira, con respeto, pero digo lo que pienso. Eh, Cuando salía un ministro diciendo no, que el obstruccionismo del Congreso, y a nosotros nos decían, no, estamos muy agradecidos de ustedes. Siempre, siempre respetamos sus prioridades. Nunca negamos, a pesar que yo en lo personal con muchas estaba bastante disconforme, pero como sabía que estaba cumpliendo una labor representando a todo el Senado, yo lo cumplía, lo aceptaba y con la presidenta del Senado siempre nos respetamos sus prioridades. Senador, ¿a qué Para poner en atribuye? tabla los Sí, proyectos. sí, se entiende. ¿A qué atribuye usted esta relación tan tensa y tan conflictiva que tuvieron que administrar usted y Adriana Muñoz con el Ejecutivo, con el gobierno, con el presidente de la República? ¿A qué lo atribuye?
tratar de tapar falencias de los proyectos, a tratar de marcar hitos comunicacionales ante la carencia de logros objetivos, a tratar de justificar y endosar responsabilidades, dado que la pandemia y el estallido social destruyó y dinamitó el programa del gobierno, a qué, y le pongo el acento en eso, a un tema de una concepción de la importancia del respeto de la separación de poderes en un Estado de Derecho. A ver, yo creo que, por lo menos lo dije en su oportunidad, el gobierno se dio cuenta que prácticamente terminó su programa con el estallido social. Allí terminó el gobierno en la concepción que el presidente había pensado hacia adelante. Terminó. Él no fue capaz de darse cuenta y de haber llamado, no haber llamado, porque llama siempre a un diálogo, pero el presidente entiende por diálogo decirle amén a lo que él dice. Ese no es diálogo. ¿Ah? Entonces creo que el presidente se perdió la oportunidad después del estallido de haber concordado con la oposición un plan de trabajo hasta el término de su mandato, con las medidas que estaba planteando la propia ciudadanía. En segundo lugar, creo que al presidente, por su carácter, por su forma de ser, le gusta ser ganador. Le gusta, bueno, a quien no le gusta ser ganador, pero me refiero en el sentido que él trata de imponer a trocho y mocha lo que él piensa. Y no ha sucedido. A veces yo creo que 2 veces estuve con él en La Moneda. Yo no hablaba y él tomaba nota, que si yo no levantaba la cabeza, ni siquiera lo miraba. Entonces el presidente es muy especial. Es muy especial. Hablando de especial, me viene a la cabeza el episodio que pasó hace unas semanas atrás con la senadora Muñoz, lo que se habló del desaire cuando dejaron a la presidenta del Senado hablando sola en el patio de La Moneda porque ella tenía un discurso distinto al que estaba tratando de instalar el gobierno. Bueno, precisamente ahí tiene usted un hecho palpable. Después de explicaciones que no, que fue inconsciente, no, eso es falso. Yo no le creemos, la presidenta ni yo le creemos. Eso fue exclusivamente porque la presidenta le planteó en la reunión privada que tuvieron con los otros poderes del Estado la opinión que tenía y que no estábamos de acuerdo con lo que él estaba planteando. Entonces, cuando él mismo le pregunta, ¿tú vas a hablar? Le dice, cuando termina de hablar él y la presidenta se va acercando, ¿tú vas a hablar? Sí, voy a hablar. Se dio media vuelta y se fue. Entonces, no me vengan a decir que no, que era el protocolo, que aquí y allá, que siempre se hace. No, eso fue una falta de respeto absoluto y eso demuestra que no tiene ninguna, digamos, respeto por los poderes del Estado. En ese sentido, y dado el escenario actual, considerando además que vamos a iniciar un proceso después de la elección del 11 de abril, se va a iniciar un proceso constituyente, ¿qué tan complicado puede ser para la directiva o para la mesa nueva del Senado esta relación, considerando que hay gente de oposición? Se lo planteo porque incluso hubo momentos el año pasado que hasta el presidente de la Cámara de Diputados, que es de Renovación Nacional, que es de Chile Vamos, que es muy cercano al presidente, tuvo que incluso en algunos minutos también marcar y golpear la mesa y llamar la atención a esta interferencia en la independencia del poder legislativo o este ninguneo al poder legislativo. Entonces, ¿qué tan complicado cree que puede ser para la siguiente gestión, la de Yasna Proboste y Jorge Pizarro, esta relación tensa y complicada? ¿Se va a agudizar? Mire, yo no tengo ninguna duda que la senadora Muñoz, de quien tengo una excelente opinión, sé de sus capacidades, sé de su capacidad de dialogar, de dar a conocer su opinión, etcétera, etcétera. Igual que nosotros, va a tratar la senadora Proboste. de la senadora Proboste, va a tratar de que se respete la independencia del Poder Legislativo, en este caso del Senado, no tengo ninguna duda de eso. Y yo espero que el presidente de la República, porque usted tiene razón, no hay 2 opiniones en el Congreso con respecto a la opinión que se tiene del presidente de la República en su trato hacia los demás. Por supuesto, algunos en público lo van a negar y me van a desmentir, pero en ¿Eso incluye a la privado, derecha?
¿Eso incluye a la Sí, derecha sí, cuando me dice que no hay dos exactamente. opiniones? Exactamente. Saben que el presidente quiere que, digamos, que sus opiniones son las únicas valederas, entonces, y que le cuesta dialogar, que le cuesta entender que uno puede pensar diferente. Como le digo, él llama a dialogar. ¿Cuántas veces ha llamado en las cadenas diarias que hace? ¿Ah? Donde, bueno, parece que se estuviera hablando frente a un espejo porque cree que este país está todo muy bien. ¿Cuántas veces llama a un acuerdo nacional? Yo no sé cuántas veces lo ha dicho, pero ese acuerdo y ese diálogo es para que uno le diga que sí, presidente, usted tiene razón. O sea, no, él no acepta otra opinión. Le insisto en el punto si cree que esto se va a agudizar durante este año, No, no considerando que creo. es el último año, que es el último año de mandato de Piñera y el presidente está en búsqueda de un legado de su gestión. Entonces, en ese sentido, si cree que esto, en vez de tratar de solucionarse o de bajar las tensiones, se puede ir agudizando, agudizando. No tengo ninguna duda que la senadora Proboste y el senador Pizarro van a tratar de buscar lo mejor para el país. Y yo espero que el presidente de la República entienda y no repita lo que hizo con nosotros. En ese Porque, sentido, porque no disculpe. creo, no veo ni a la próxima presidenta, Yanna Proboste, ni a Jorge Pizarro, estar tratando de poner palito a la gestión. No es así. Nunca, nunca la oposición ha tratado de poner palito para el fracaso del presidente. No es así. Eso lo miento categóricamente y con conocimiento de causa. Siempre, siempre nosotros, y hablo ahora como socialista, hemos estado por la colaboración, pero el presidente no ha querido que le colaboren. Senador, en ese sentido, le vuelvo a retomar una pregunta que le hice hace unos minutos atrás. ¿Usted cree que esta crítica permanente de obstruccionismo tiene que ver no solo con que el presidente no entiende lo que es el diálogo, sino que para subsanar falencias propias de gestión, malos ministros de las Express, malos proyectos, lo atribuye? ¿Hay algo de eso también? No, por supuesto, si el presidente de la República creo que nunca pensó que iba a estar tan bajo en las encuestas, nunca pensó que iba a tener esta demostración de malestar de la ciudadanía. No nos olvidemos que él obtuvo una votación bastante alta, ¿ah? Sobre el 53%. Sí. Entonces, debe haber sido para él muy doloroso y muy sorpresivo, ¿ah? Que incluso gente que votó por él hoy día esté en contra de su forma de gobernar. Entonces, eso también debe haber en su interior, debe preocuparle. Y evidentemente hoy día, si estas cadenas que hace diariamente haciendo anuncios, que yo le he llamado que el titular es muy bonito, pero el contenido, el título de la canción es bueno, pero el contenido, ay, 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 ¿ah? Deja mucho que desear. Y anuncia cosas sin tenerlas ni siquiera redactado el interior de los anuncios. ¿Mm? Entonces, bueno, él está tratando de buscar un cambio en la opinión pública, pero creo que ya a estas alturas es muy difícil. La opinión de la ciudadanía chilena ya tiene un veredicto de lo que fue este mandato presidencial del presidente Piñera. Senador, en este clima, ¿cuánto ayuda a tratar de mantener las relaciones o las complica más los ministros? Le planteo porque si bien los ministros van habitualmente al Congreso y se relacionan, tienen relación privilegiada ustedes, obviamente porque es su tarea con el ministro que le corresponde las Express, que ha habido una alta rotación en esta administración de ministros Express. Y también con el ministro de Hacienda, que también inusualmente ha habido bastante rotación. ¿Cómo ha sido la relación con esas dos carteras y con cuáles de los ministros que les ha tocado tratar han contribuido más a tratar de bajar los niveles de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo? Mire, para ser muy franco, debo decirle que todos los ministros de la Secretaría General de la Presidencia hemos tenido buenas relaciones. Bueno, no,
si hablamos en forma personal, yo no he tenido problema con Chadwick, con Blumel, ni con, ¿cómo se llama? Monke, ni tampoco Osa, que acaba de asumir, pero fue subsecretario. Ahora, como mesa del Senado, nos tocó dialogar mucho con Monkever y bueno, ahora con Osa. ¿Ah? Pero nunca hemos tenido problema, al contrario, sí, con ellos hubo relaciones y ellos siempre nos agradecían. ¿Ah? Nos agradecían nuestra apertura, nuestra, digamos, nuestro respeto por sus prioridades, por sus urgencias, todo. Pero después, cuando se cambiaba más arriba, ellos nos miraban y hasta ahí no llegaban. Y Si con hasta ellos mismos, Ignacio, yo creo que hasta ellos mismos, hasta los mismos ministros a veces, mire lo que han dicho ahora últimamente. Lo dijo la senadora Goch, lo ha dicho Juan Pablo Letelier, que estaban de acuerdo, estuvieron a la pura firma del acuerdo del proyecto de pensiones con Briones. ¿Qué pasó entonces? El presidente dijo, no, no me gusta, punto. Me imagino yo, porque si dicen ellos que estuvieron a punto, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué echa para atrás el presidente lo que su ministro había logrado? O los acuerdos que se habían llegado. Entonces, y llama la atención. Senador, senador, disculpe, ¿sí? y con Briones, ¿cómo fue la relación con Briones? Porque a él siempre, hasta que se retiró para poder asumir una candidatura presidencial, bien Briones tuvo un muy buen debut como ministro de Hacienda. Durante todo el año fue sumando críticas muy duras, sobre todo desde el Congreso, desde parlamentarios no solo de oposición, sino que de Chile Vamos, que lo encontraban arrogante, pero sobre todo que no dialogaba, que imponía cosas y que era muy difícil avanzar a llegar a acuerdos con él. Entonces, por eso le hacía la pregunta a los ministros. ¿Hubo dos Briones? Hubo dos Briones. Un Briones al comienzo, dialogante, apertura muy diferente al ex ministro de Hacienda, y todos vimos con buenos ojos pero después fue cambiando paulatinamente hasta, bueno, se llevó el rótulo de mezquino, que siempre llegaba tarde. Y usted ve que las medidas que se tomaron para la pandemia, todas llegaron desfasadas, agoteras, con una mezquindad tremenda. Entonces, por eso cuando yo escucho a Letelier y a Goich decir que estuvieron a punto de llegar a acuerdos, que habían llegado a acuerdos con Briones, me llamó la atención. Entonces, ¿qué pasó? Ahora me da, la verdad que no logro entender que él, lo mismo que otro candidato que fue presidente del Banco del Estado, estén recorriendo el país diciendo que ahora ellos tienen la solución a los problemas. Bueno, y si estuvieron la sartén por el mango, ¿por qué no lo hicieron? ¿Ah? ¿Por qué Briones ahora viene a decir que claro, que hay que dar ayuda? ¿Por qué si él era el jefe de la finanza y el Estado de Chile tiene la capacidad para entregar mayor ayuda a la gente que hoy día la está pasando mal con la pandemia? ¿Mm? Senador, ¿y a qué atribuye ese cambio? ¿A qué se atribuye estos dos Briones, de que hubo un Briones dialogante y uno mezquino, como dice usted, después? Yo creo que el presidente impuso su tesis. Y no hay otra explicación. Perfecto. Si Briones se había abierto a digamos, a aceptar lo que la oposición le ha venido diciendo durante mucho tiempo, ¿cierto? Esto del 6% que vaya un pilar, digamos, solidario no es de hoy día. Esto lo estamos hablando hace 3 o más años. Entonces, que haya aceptado Briones y que quiere decir que el presidente no va. El presidente no quiere que haya una reforma de verdad a la AFP. O sea, la AFP está demostrado que es un fracaso, que fue un fracaso. Perdón, Entonces, si le entiendo, disculpe, senador, si le entiendo bien, me dice que el acuerdo y la conversación con Briones llegó al punto de que el entonces ministro había aceptado que el total del 6% fuera el Fondo Solidario. ¿En eso se basaba ese acuerdo que supuestamente estuvo a punto de firmarse? bueno, yo me imagino porque siempre hemos planteado eso y ese es el acuerdo nuestro. La bancada socialista siempre ha dicho eso y el presidente de la comisión era Juan Pablo Letelier y siempre hemos hablado que para que haya un aumento de las pensiones de verdad hoy día, a las pensiones actuales, no en 30 o 40 años más, tiene que haber un pilar solidario donde el 6% vaya a ese pilar, para que haya una solidaridad inter e intrarregional,
generacional, donde las más altos y los que ganan más ayudan a los que ganen menos. Tiene otra forma, es imposible mejorar esto. Las indicaciones de la moneda ya están sobre la mesa. El presidente está apurando el tranco, le puso suma urgencia al proyecto, lo que obliga al Congreso a discutir el tema sí o sí en estas semanas. Algunos han señalado de que el interés del gobierno es forzar una votación antes de las elecciones. ¿Cómo ve usted el escenario para la reforma de pensiones en este momento en el Senado? Yo creo que está equivocado el presidente si piensa que va a imponer su idea. Va a perder. No tiene los votos. No tiene los O sea, votos se para caería el imponer. proyecto. Las indicaciones pueden hacer cambiar el proyecto. Es cosa que a lo mejor después lo irá a vetar, pero para nosotros este proyecto le da más a los que ganan más que a los que ganan menos. Con este proyecto digamos, de reforma de pensiones. Para nosotros hay 4 errores. ¿Ya? Es lo que le digo, que le quita más a los que ganan menos y le da más a los que tienen mejor sueldo. El proyecto equivale a un retiro del gobierno para ampliar el pilar solidario. Esta es una reforma más AFP. Nosotros pensamos que deben determinarse las AFP. Y se omite el diálogo. Quieren imponer una idea, sin diálogo, sin nada. Mientras que la actual ministra del Trabajo y también el actual ministro de Hacienda dicen que ellos están abiertos al diálogo, tal como lo hizo Briones, porque lo que se había llegado a acuerdo era con la actual ministra y con el ex ministro Briones. Entonces, ¿por qué ellos cambiaron de la noche a la mañana? Es por la imposición del presidente de la República, me imagino. Senador, ¿y qué le ve de bueno? ¿Le reconoce algún aspecto bueno que crea que pueda hacer llegar a acuerdo en el Congreso, en el Senado, sobre el proyecto de pensiones? ¿Qué puntos le podría rescatar a lo que está poniendo el gobierno sobre la mesa? Bueno, lo bueno que por lo menos ahora se abrieron a entender que hay que reformar o hay que hacer un nuevo... nosotros pensamos que hablamos de seguridad social. Un proyecto donde exista la seguridad social. No nos olvidemos que se va a empezar a discutir por los constituyentes que salgan electos una nueva constitución. Y allí puede haber un cambio bastante más profundo que lo que piensa el presidente de la República. Esto es Perfecto. lo mismo que en salud. Se están apurando ahora con el FONASA, pero un FONASA que no tiene nada que ver con la verdadera reforma a la salud que necesita este país. Se dice que es una El privatización de colegio FONASA, médico... de hecho. ¿Ah? Se dice que ¿Perdón? es un intento de privatizar FONASA, de hecho. Exactamente, vamos para allá, así con el proyecto del Ejecutivo. Me daba a mí, no sé, cierto pudor cuando hablaban, cuando se discutió hace un par de días atrás en la prórroga del estado de catástrofe, cuando decían, pero el colegio médico lo ha dicho. Claro, cuando les conviene hablan del colegio médico, pero nos dicen que el colegio médico se opone a este proyecto de reforma de FONASA. O sea, sacamos a colación al colegio médico cuando nos conviene. Pero cuando el colegio médico ha dicho unas miles de verdades, no lo toman en consideración. Senador, para ir cerrando ya esta conversación, quería que mirara hacia su propio sector y a la luz de su experiencia en la vicepresidencia, ¿cuáles cree usted que son los errores que ha cometido la oposición La falta de políticamente? buscar la unidad. La falta de buscar la unidad. Yo soy un convencido que sin unidad de la centro-izquierda no tenemos nada que discutir. ¿Y a qué se debe esa falta de unidad? ¿Se debe a una falta de proyecto, a intereses particulares, a malos dirigentes? ¿A qué se debe? Porque a veces parece que los partidos, los parlamentarios, el Senado, los diputados, cada uno funciona a su propio ritmo y con su propia agenda. Sí, desgraciadamente da esa impresión. Desgraciadamente. Yo creo que tenemos que abocarnos a hacer un proyecto de país en común,
ponernos de acuerdo en ese proyecto país y, y unirnos para buscar un solo candidato. Creo que no, la historia no nos va a perdonar que hoy día, prácticamente siendo mayoría, que quiere cambio en este país, no logremos la unidad, tener un programa en común y conquistar nuevamente el gobierno. ¿Y realmente usted ve factible eso a la luz del estado de relaciones y de situaciones y de diferencias y de errores que comete la misma oposición, de divisiones que la hacen perder puntos importantes en el debate, la discusión, en el Congreso? ¿Cree realmente que es factible? Yo en mi vida siempre he sido optimista. Siempre he sido optimista y estaré buscando siempre esa unidad, esa amplia unidad, sin tratar de imponer ni que tampoco me impongan. Pero usted tiene toda la razón. Primero partamos por un proyecto país, un proyecto que haga los cambios de verdad y que este país necesita. Y que cuando acordemos esos cambios, una vez en el gobierno, sean respetados por las personas que deben de decidir en las votaciones. No después de estar electas, desconocer lo que se había acordado de los cambios profundos que este país necesita. Vuelvo a insistir en el punto, ¿por qué no se ha podido hacer eso? Yo creo que porque no aprendemos las lecciones. Hay una tosudez y hay un individualismo tremendo que desgraciadamente también ha llegado a sectores de la izquierda. Y lo peor es el individualismo. Y ese individualismo afecta a todas las bancadas y partidos de la oposición, sin exclusión. Yo creo que nos afecta a todos los ciudadanos de este país. La dictadura convirtió a este país en un país de egoístas, de individualistas, que piensan en lo personal y no en lo colectivo. Piensan solamente en el bienestar personal y no piensan que también hay que ver la solidaridad porque hay mucha gente que desgraciadamente sufre y demasiado en este país. Pero ahí también tiene que entrar el mea culpa de la gestión de la concertación, porque han pasado 31 años desde que se inició la democracia, se reinició la democracia, entonces ese individualismo también fue fomentado en las administraciones concertacionistas, no hubo un cambio en ese sentido. Sí, en parte podemos tener también culpa, pero cuando dicen, pero también la concertación debe mirar eso, pasaron 30 años, qué sé yo. Pero mucha gente que dice eso se olvida en las condiciones que se gobernaron. Se olvida que habían senadores designados. Se olvida que hasta el día de hoy hay quórum que ha sido imposible con la mayoría que hemos tenido. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, imposible llegar a esos quórum. Entonces, sí, por supuesto hay que reconocer que también cometimos muchos errores, pero cuando se dice en forma tan liviana eso, pero la concertación, yo le pregunto si de los que dicen eso, ¿se recuerdan cómo la dictadura entregó este país? Yo fui intendente a contar del 12 de marzo del año 90. Y en la región de los lagos, esa región se entregó con un 54% de pobreza y un 21,9% de indigencia. Usted comprenderá que las prioridades en ese momento eran bastante diferentes a las de hoy día. Hoy día podemos tener mejores aspiraciones y mejores perspectivas porque fuimos capaces de hacer cambiar este país. Con errores, por supuesto que sí. Reconozco eso. Pero creo que no es como tanto para achacar que la culpa toda la tiene la concertación. Errores sí se cometieron, pero el país cambió bastante. Bueno, senador Rabindranath Quintero, muchas gracias por esta conversación, por este análisis político, y nosotros nos vemos en otra entrevista del Mostrador TV. Muchas gracias.